No es secreto para nadie que desde que vimos la revelación de la carta del poncho, muchos pensamos que sería muy buena idea equipársela a Magikarp y de esa forma quizás, pues Mega Gyarados podría ser jugable, ¿no? Ya que Magikarp es la principal debilidad de Mega Gyarados, pero eso no es todo. Resulta que en esta nueva expansión tenemos cartas que secretamente boostean el poder que puede llegar a tener Mega Gyarados, convirtiéndolo en un mazo que tienes que ver. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy resucitamos a Mega Gyarados de la ultratumba. Pero antes, un mensaje fugaz del patrocinador del canal. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego, con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Para la estrategia de este mazo utilizaremos el Magikarp que se va a la banca, ya que junto a Mantike y Jellicent vamos a darle toda la energía necesaria que necesita nuestro Mega Gyarados, mientras que se queda de forma muy segura y calentita en la zona de la banca, equipándole el poncho siempre que se pueda para evitar todo tipo de sniper. Una de las cartas claves que siento que potencia mucho este mazo es la Veraneante de la Muerte, ya que tanto Jellicent como Mega Gyarados son fase 1 y puedes conseguir estas evoluciones de forma muy fácil con esta carta nueva. Y finalmente pues tenemos un combo mortal que nadie se lo espera, y es gracias al área de entrenamiento, la nueva carta de estadio, junto a rojo, donde combinando estas dos cartas con el ataque de Mega Gyarados, haciendo un daño de 170 de vida, pudiendo debilitar cartas como Mega Absol, por ejemplo. No olvides dejar un poderoso like de la muerte para saber si te gustó el mazo del día de hoy, suscríbete si no lo estás y comenta qué te pareció el mazo, qué le cambiarías. Dicho esto, ahora sí, pues vámonos a las partidas del día de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy, pásele caserito, porque vamos a ver qué tal nos va con el Mega Gyarados de la Muerte. No les voy a mentir, desde que vimos la carta del poncho, lo primero que se me vino a la cabeza fue Magikarp, pero no me esperaba que iba a tener más herramientas. Tenemos el área de entrenamiento, que es muy importante, esos 10 de daño más que le das a Mega Gyarados. La verdad es que ayudan bastante, y si lo combinas con rojo te puedes bajar un Mega Absol. Bueno, me imagino que todo esto ya lo expliqué en la explicación del video, pero también tenemos pues a la Veraneante, que tiene combo con los fase 1, y por eso pues llevamos a la Medusa de la Muerte, ¿no? Entonces aquí vamos a robar cartitas de momento, así de chill. Veraneante muy bien, vamos a poner el poncho, aunque él no tiene ninguna forma de pegarle a Magikarp más que con Sabrina, pero lo que no quiero es tener muchas cartas en la mano, ¿sabes? Entonces cuando vamos contra algo que no necesitas el poncho, igual lo utilizamos para quitarla de la mano. De todas maneras no llevamos otra herramienta. Me encantaría llevar otra herramienta, pero pues 20 cartas en el mazo está bastante justo, la verdad. Le metería muchas más cartas a este mazo si se pudiera. Ok, ya tiene Whimsicott, pero tiene que retirar a la araña, así que estamos bien, supongo. Lo bueno que one-shoteamos a Whimsicott, aunque se puede poner capa de hojas, así que ya no tanto. Pero con el campo de entrenamiento y rojo sí que le one-shoteamos, ¿ah? Así que ni tan mal. Va a pegar aquí con la araña de la muerte. Ok. Necesitamos a Jellicent acá, estaría guapísimo. Vamos a usar esto. Dame a Jellicent, por favor, loco. Bien. ¿Cómo funciona? Así, ¿no? Ah, ya, perfecto. Me da todo. Goti. Y ahora sí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a evolucionar de una vez. Estamos súper bien, ¿eh? Estamos súper bien acá. No voy a usar el área de entrenamiento porque yo no sé qué campo lleva él. Aunque a ese mazo, que también son puros fase 1, le vendría bien un área de entrenamiento, aunque no creo que lo necesite, honestamente. Ya no va a querer pegar, obviamente. Ya no vas a querer pegar, me voy. Pues vamos a ir cargando a Jellicent acá. ¿Esto cuánto me pega? 130. Me papea, haga lo que haga, así que tal. Con Gyarados 2 de energías estamos bien, porque si él viene y dice, nada, te papeo a Jellicent, metemos a Gyarados con la
habilidad de Jellicent ya tendríamos 4 de energía por la energía de turno, ¿no? Así que yo creo que 2 está bien. Podemos ir haciendo un poco de presión con Jellicent pegando Surf, lo cual me parece correcto. Vamos a usar esto para sacar a Magikarp y a Mantike, que son cartas que queremos sacar de ahí. Y... ¿cuánta vida tiene Jellicent? 120. Creo que voy a usar el helado por usarlo. Realmente no necesito nada. Solamente necesito que él ponga sus Whimsicott y tal. Así que lo voy a usar para fastidiar, ¿no? No vuelvas helado, por favor. No quería que volviera porque no quiero tener cartas en la mano. Pero bueno, XD, ¿no? No voy a meter más cartas por si acaso tiene Sabrina o algo. Yo creo que estamos aquí en una posición bastante ventajosa. ¿Cuánto me puede pegar esto? Me puede pegar un montón, pero no hay forma de que llegue a 210 de vida, ¿sabes? O sea, no hay forma. Yo creo que aquí podemos meter bastante presión con Jellicent. Ya tiene que retirar. Él tiene que accionar acá. Tiene que meter a Whimsicott, sí o sí. Porque si no se la lío con Jellicent. ¿Cierto? Y cuando hagas eso, pues yo voy a meter a Gyarados. Ahí está. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Él dirá, bueno, no hay forma de que me debilite a Whimsicott con 170 de vida, ¿no? No, ¿verdad? ¿No crees, no? Bueno. Mira y aprende, Maboy. Se viene. Metemos a Gyarados. Hoy vengo a follaros. Metemos área de entrenamiento. Aquí es donde se activa la canción de tun turun turun, tun turun turun, turun tun 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 turun tun 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 turun turun. Rojo. Explota Whimsicott, ¿no? Chao. Y tenemos Helio para debilitar a Ariados en caso de que pues le ponga otra capa o algo así, ¿no? Entonces, esto justamente lo que está pasando ahorita es lo que me gusta también, que le ha fortalecido de cierta manera a Gyarados. Hemos visto en esta partida la veraneante en acción, hemos visto el área de entrenamiento más rojo, ¿no? Falta poner en acción el poncho de la muerte en alguna partida que me toque. Pero Jellicent también lo hemos visto. Pero como pueden ver, va bastante... es como que un bufeíto que le ayuda. Le ayuda en general bastante a este mazo de Gyarados, ¿no? Sobre todo la veraneante para estos dos que son fase 1. Entonces mete su hierba lazo, pues pegas duro, sí, pero pues no me vas a debilitar. Y... GG's, my boy. Tenía Helio, pero pues mejor sacamos 4 puntos, ¿no? Bueno, la capa era la última carta. Aunque tuvieras la capa, tenía Helio, brother, así que lo siento mucho. Me encanta la habilidad de Gyarados de ir descartando todas las cartas del mazo, eso me parece goti. Es caro Gyarados, pero creo que si jugamos algo así, puede salir bien. Vamos a ver otra partida. Ok, esta vez nos toca turno 1, creo que en la anterior me tocó turno 2, ¿cierto? Pero pues turno 1 Mantike. Bien. Ahora, tenemos Mega Gyarados y Veraneante que no nos sirven para absolutamente nada en esta mano. Pero tenemos toda la fe en el Profesor de la Muerte, ¿no? Tengo toda la fe en el Profesor de la Muerte que me va a dar un Magikarp, ¿cierto? O una Pokébola acá, también estaría guapo. Jellicent. Cualquier básico te lo pido, loco. Cualquier básico me voy. Ok, está bien. Not bad, porque podemos pegar Surf con Jellicent en el siguiente turno y debilitar a Ralts, que viene muy, pero que muy bien. Así que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Nos ha salvado Freelish de la muerte, gracias, Maboy. Ok, la retira. Qué suerte que le salió la plaza peculiar, porque si no... le iba a papear ese Ralts, que es lo más importante. Lo que vamos a hacer ahora es dos cosas. Podemos perder la partida, pero tengo cositas. Vamos a sustituir obviamente su campo. Y espero que no tenga otro, porque estoy viendo que ahora la moda es llevar un solo campo. De hecho yo también llevo un solo campo. Así que en teoría no debería poder retirar ese Mewtwo. Si es que no mete otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué hace. También podría dejar a Ralts y confiarse, cuidado. Ojalá lo haga, loco. Ojalá lo hagas, Maboy. Rayo confuso, tira, bro. No creo, ¿no? No creo, ¿no?
¿Qué vas a hacer? Gracias. Gracias. Bueno, es que no sé qué habría hecho yo en su situación, honestamente. Tenemos a Jellicent de la muerte. Quitamos campo. La plaza peculiar se va. Y ahora vamos a usar Ariana, porque aquí vamos a conseguir a Magikarp. Ya saben, chat, si les está gustando el masito hasta ahora, no olviden dejar su poderoso like de la muerte. Y Jellicent, ojito al dato, ¿ah? Pega 60, ¿no? Tú dirías, bueno, te sacan Oricorio, es una mierda, ya se fue mi rival. Bueno, puedo hablar tranquilamente mientras regresa si es que vuelve. Ahí volvió. Pero el área de entrenamiento hace que pegue 70, entonces es justo lo necesario para papearse al Oricorio también si es que hace falta. Le hemos hecho muchísimo daño acá porque no solo le hemos quitado un Ralts, sino que también le hemos quitado la energía psíquica, que es lo más importante. Entonces, ¿qué puedes hacer él ahorita? Pues intentar confundirme, es lo único que le queda. Yo no pierdo nada en atacar y si le debilito ese Ralts, pues ya ganamos la partida, ¿no? Entonces yo diría que estamos súper bien. No metí el segundo Magikarp porque no hace falta. Así estamos bien, tranquilos. El poncho contra este mazo puede ser bueno si llevan el Indeedee macho. Tenemos a Mega Gyarados, buena. Vamos a poner esto. Vamos a usar esto para sacar otro Magikarp de la... o la Medusa, esto. Y pues yo la verdad no pierdo nada por atacar. Voy a evolucionar de una vez. Solamente me faltaría un turno de energía. Y si atacamos estaría guapo. GG's. Ya no tiene nada. Perfecto. Jellicent con Mantike también es una apertura bastante buena. Porque pegar 60, no, bueno 70 si tienes el campo. Es que no hay básico que te aguante. Entonces Jellicent carreando. Jellicent carreando la partida de la muerte. GG's. Ok, tercera partida de la muerte. Me vuelve a tocar turno 1, no hay problema. Porque tenemos aquí a Magikarp. Bueno, sí que hay problema en realidad. No es el mejor inicio. Pero con Magikarp podemos saltar del agua. Así que tampoco estamos tan mal. ¿Vamos contra Buzzwole? ¿O qué es esto? ¿O qué rayos es esto, bro? Voy a utilizar primero Professor. Porque quiero más básicos si es posible. Ariana me sirve para el siguiente turno. Ok, estamos perfectos. Tenemos a Freelish, bien. Entonces ya el siguiente turno meto a Ariana. Y podría usar a Mantike si hace falta, veremos. O no. O simplemente voy a poner a Jellicent, yo creo. Sí, creo que es lo mejor. Voy a evolucionar a Jellicent, saltamos del agua y metemos a Mantike por si acaso Sabrina. Y ya está. Sí, creo que es lo mejor. Ok, tenemos Poncho Protector por si acaso Feromosa, algo de eso, perfecto. Evolucionamos acá. Robamos cartitas del mazo, que vamos a robar 2, lo cual está bastante chidori. Metemos a Mantike. Y... no, es que si mete a... no, si le sale Celesteela me va a papear. Así que vamos a saltar del agua y metemos a Jellicent. Mantike solo lo estoy utilizando como seguro en caso de que meta Sabrina. Solamente. Porque aquí meter a Mantike es regalarle un punto y esto puede pegar más. De hecho. Sí, se gana un punto, ¿no? Entonces sí, seguramente aquí va a robar Celesteela. Ahí está. Por eso pues metí a Jellicent mejor, ¿no? Aparte de que le tiene que pegar a Jellicent, ese mazo no tiene forma de evitarla. Y pues vamos cargando a Mega Gyarados, que ya lo tenemos en el campo, ¿no? Así que perfecto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y ya está. Ahora, ya que tengo 2 de energías con Mega Gyarados, aplicamos la 13-14. Ya no lo vamos a seguir cargando porque teóricamente ya está cargado. ¿Por qué? Porque cuando él le pegue a mi Jellicent me va a dar 1 de energía más la energía de turno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cargar a Jellicent por si acaso el vato no hace nada, tiene miedo, no pega. Pues vamos pegando de a 60 al menos, ¿no? Ese es mi plan. Vamos a ver qué tal funciona. Mete un segundo Buzzwole, que no me dan miedo para nada porque yo pego un montón. Pueden meterse capa de hojas y tal, eso sí.
Pero bueno, tenemos la paleta de la suerte para ver si podemos aguantar 2 golpes de Buzzwole, lo cual me parece correcto. Porque Buzzwole pega máximo 240. Necesitaría 2 tiros de... Necesitaría 2 tiros de paleta, ¿no? Bueno, no salió Jellicent, que era lo que quería. Así que F. Pero nos sacamos un Mega Gyarados del mazo, que también está bien. Me faltaría el campo para aplicarle lo que le hice al Whimsicott anterior. El campo de entrenamiento más rojo. Nos papeamos a un Buzzwole con capa, lo cual está bastante bien. Bueno, vamos a ver. Por cierto, Buzzwole también vuelve, o tiene toda la pinta de que va a volver, según lo que estoy viendo en los torneos. Y no sé si va a ser muy meta, yo creo que sí va a volver Buzzwole. Pero pues vamos a darle prioridad a cartas, a megas, ¿no? O cartas más interesantes, nuevas. Sé que Gyarados no es nuevo, pero yo creo que a muchos de ustedes les haría o les hace ilusión que Mega Gyarados sea jugable, ¿no? No digo, bueno, ya hablaremos en la conclusión si es meta, top, o jugable, o normal y tal. Pero la cosa es que se puede jugar, yo creo que con este mazo va bien. Así que nada. Como habíamos quedado, vamos a meter Surf con Jellicent. Estaría guapo que Surf le pegara a todos, como debería de ser, pero no. Pegamos y ya. Que le pegara que si 10 a los de atrás, estaría guapísimo, ¿no? Porque es como una ola así, que va, ¿no? Y pega, ¿no? Por cierto, aquí está la Yuli, que ha llegado. ¿Cómo está esta mamita? Ok, bien. Tengo un poco de miedo de tarjetas rojas y cosas. Pero voy a usar esto para, pues, robar mi mazo, ¿no? Tenemos Helio, área de entrenamiento que también viene bien. Voy a darle energía a esto. Parece que mi Jellicent es la última carta del mazo. Ya sacamos un punto aquí muy importante. Yo creo que ya hemos ganado, ¿no? Tenemos rojo, tenemos área de entrenamiento. No nos ha sacado ni un punto. Fíjense lo que hace Jellicent. No atacó en todo este tiempo porque tenía miedo de cargarme a Gyarados. XD total, ¿no? Ahora, me puede meter una Sabrina, eso sí. Planicie inicial, por eso no he usado el área de entrenamiento. Siempre esperar a ver si el oponente va a usar su campo. Yo creo que aquí se está confiando demasiado mi pana. Y le vamos a aplicar la 13-14. Capa de hoja doble, ok. No diría que no deberías hacer eso porque no sabes si el otro va a tener Guzmán. Pero bueno, lo hizo para usar Copiona, ¿no? Ahora, lo que necesito acá es que no me tires tarjeta roja, loco, por Dios. Eso sería bueno. Pero yo diría que ya hemos ganado, ¿no? Ataca y ya está, bro. Que tienes mucha vida. No hay forma de que Gyarados te papee, ¿verdad? ¿No? O tal vez sí. O tal vez sí, Maboy. O tal vez sí, loco. Es que no se lo esperan. Es que no se lo esperan este daño, chat. No se lo esperan, loco. Chat, acotación. Si tuvieras que pensar la jugada, si no la tuvieras tan clara, recuerden siempre meter a Mantike en la zona activa, porque lo puedes retirar por coste 0 y no pasa nada y te da tiempo de pensar y cuál. Pero como ya yo sé que le voy a reventar al lío, metemos área de entrenamiento y empieza la canción. Pam param param, pam param param, param pam 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 pam. Mega Gyarados, el fucking Kraken gigante. Bueno, un Kraken no es, ¿no? El fucking Leviatán de la muerte, loco. Chuparla. Tenía un profesor última carta, loco, que sad. Última carta profesor. Juice. Vámonos a la última partida de la muerte. Hasta ahora invictos. Nice, la verdad. Bastante nice. Me están saliendo las cosas como que what the fuck, ¿no? Vámonos a una partida más. Ok, última partida. Ha tocado turno 1 2 veces y turno 2 2 veces. Estamos bastante balanceados. Mantike turno 2 me encanta. Lo que no me encantaría es que no robe ningún otro básico. Pero vamos a... Uy, qué bonita esa funda de Mimikyu, loco. Vamos a tener fe, ¿no? De que va a salir un básico en este tiempo. Tenemos una carta que vamos a robar de turno. Más Profesor. ¿La plaza peculiar ya tan rápido? Ah, para meter Copiona. Bueno, ok. Aquí vas a buscar a Gardevoir, supongo, ¿no? Supongo que vas a buscar a Gardevoir. Está bonito el coso de Mimikyu, ¿no?
¿Esto es un muñeco de Pikachu o qué coño es esto? Porque está como muerto aquí. Como que le metió psíquico o algo así, ¿no? Ok, doble Rals. Esta partida se ve que va a estar jodida. Vamos a ver, por favor, dame un básico, te lo ruego, bro. Please. Oh, gracias. Tenemos a Ariana. Ojalá esto sea Magikarp. Bien, me gusta. Me gusta como caza la perrita. Hemos tenido un poco de suerte. Ariana solamente nos va a traer otro Magikarp, porque la Medusa pues tiene 60 de vida. Me encantaría poder quitarle ese campo, honestamente. Lo malo que no sobrevivimos 2 ataques de Mega Gardevoir. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Creo que hay que jugarla lenta. Hay que jugarla lenta. Si no me sale otro Pokémon en el siguiente turno, voy a tener que usar Ariana solamente para evitar que me meta, pues, Sabrina, ¿no? Me encantaría poder quitarle el campo, loco. Sería buenísimo. Porque estoy seguro que no tiene otro campo. La única es la Plaza Peculiar de la Muerte. Y yo tengo el área de entrenamiento que haría que tenga que poner energía en Indeedee para poder retirar. Y ahí sí yo podría pegar, ¿no? Aunque no, porque todavía no tengo energía, da igual. Ok. Mete Kirlia a pegar. Bueno. Uy, Ariana queda totalmente inútil. Grande, Ariana. Voy a utilizar Veraneante para sacarme cartas del mazo. Más que otra cosa. Bueno. O para barajear. También me sirve. Simplemente voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Y si sale bien y si no, me da igual. Le damos la energía a este Magikarp por si acaso. Pero ya Gyarados está cargado, ¿no? Igual no me siento tan cómodo ahorita. Estoy un poco incómodo, pero no tengo cartas en la mano. No tengo mis herramientas, campo de entrenamiento, más tal. No tengo Helio. Tengo miedo, la verdad. Honestamente tengo miedo. Si le sale Gardevoir acá se puede poner peligroso esto. Pero pues nada. Vamos a ver qué pedo. No tienes Gardevoir, ¿no? ¿Te imaginas que le descarto a Gardevoir? Sería cine, loco. Retira, loco, que no tienes Gardevoir. Eso, retira de una vez. Retira de una vez y pon Rals. Me voy. Lástima que va a retirar gratis. Eso es malo. Pero tenemos la chance de... Gardevoir normal. Tenemos... ¿What? Tenemos la chance de descartar a Gardevoir, Caramelo Raro, lo que sea. Me sirve, loco. Creo que va a retirar y va a meter a Mewtwo, supongo, ¿no? Aunque no, si hace eso sería trolear. ¿La va a sacrificar? Wow. Decisiones difíciles ha tenido que tomar, ¿no? Ok, tenemos aquí a una medusita. Se rinde. Es que... no sé, estuvo rara esa partida, ¿no? No sé si cerrar así el video, pero pues... no tenemos de otra, ¿no? Ya son 4 partidas. Yo creo que salió bien la grabación. Vámonos a la conclusión del mazo, chat. Es lo que hay. Ya ustedes lo probarán en sus casitas y me comentarán qué tal les va. Chat, conclusión del mazo. A ver, me puedo dar los créditos de la autoría porque he cocinado este mazo. Había visto un mazo de Gyarados con la... me ha dado la idea un mazo de Gyarados que he visto en los torneos que va con Drúdigon. Y la cosa era poner a Drúdigon en la zona activa, recibiendo los golpes y cargar a Gyarados de forma manual y de chill, ¿no? Con el poncho no te pueden pegar y tal. Pero pues no me terminó de convencer del todo y probando cosas pues vi Jellicent. Y con la Veraneante dije, esto tiene que funcionar adecuadamente. Y la verdad es que sí funciona como lo esperaba. Me gusta mucho el mazo. Es muy pronto para saber si esto puede ser competitivo o no, pero me da buenas vibras. Sí se puede briquear, evidentemente, como todo mazo. Puedes empezar, por ejemplo, no sé, Magikarp y que no te salga otra, o Manta y que no te salga otra cosa. No sé, sí puedes tener inconvenientes, pero creo que cada carta que he metido, no sé, como que le da ese toque de que todo funciona para algo, ¿no? Tienes a la paleta que lo usamos en caso de emergencia, para curar. El poncho obviamente para proteger a Gyarados. No en todas las partidas lo vas a utilizar, pero siempre es bueno tenerlo por allí. Y si como es la única herramienta que llevamos por un tema de espacios en el mazo, pues es mejor ponérsela y ya está, aunque no la vayas a utilizar.
Tenemos a Helio para rematar, rojo que hace una sinergia de locos con el área de entrenamiento, pudiendo one-shotear cartas con 170 de vida. Ya vieron los ejemplos en las partidas con Buzzwole y Whimsicott, pero también podemos one-shotear a Mega Absol, por ejemplo. Y Veraneante, que al ser un mazo full de fase 1, pues le sacamos bastante el jugo a esta carta, que no está tan no está mal del todo. Ahora que hablamos de Veraneante, que me hace acordar a Serena, Serena también está siendo, o sea, se ha vuelto jugable gracias a Kangaskhan, porque te evita tener que llevar doble Kangaskhan y solamente llevas uno y Serena para buscarlo, ¿no? Lo cual también está bastante bien. Ariana se me ocurrió ponerla porque pues llevamos a Mantike y doble Magikarp y podemos pues exprimir ahí ese robo, aunque no siempre la vas a necesitar. Creo que está bien llevarla para no tener que llevar, no sé, una copiona, que siento que no hace falta tanto gracias a la Veraneante y Ariana. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el mazo de hoy. Te voy a dejar por acá 2 videos más para que le eches un vistazo de la muerte y conmigo hasta el siguiente video. Chao.